En tiempos de sombras e incertidumbres, bajo el dominio del rey Herodes, reinaba una inquietud espiritual en Judea. Fue en ese escenario de anhelo y esperanza que Zacarías, un sacerdote devoto, y su esposa Isabel vivían una vida de fe y rectitud. Ambos descendían de linajes sacerdotales y eran conocidos por su justicia y obediencia a las leyes divinas. Sin embargo, había un dolor silencioso que marcaba la vida de la pareja. Isabel era estéril y en su vejez la esperanza de un hijo parecía haberse desvanecido como un sueño lejano. Zacarías, perteneciente al grupo sacerdotal de Abías, tenía el privilegio de servir en el templo de Jerusalén. Cierto día, mientras cumplía sus obligaciones en el santuario, algo extraordinario sucedió. Al entrar en el Santo de los Santos, donde solo los sacerdotes tenían acceso, Zacarías fue envuelto por una presencia divina. Ante él apareció el ángel Gabriel, un mensajero de Dios, trayendo una noticia que cambiaría para siempre el curso de sus vidas y de la historia. «No temas, Zacarías», dijo el ángel, «porque tu oración ha sido escuchada. Isabel, tu esposa, dará a luz un hijo, y tú le llamarás Juan. Él será para ti motivo de júbilo y alegría, y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque él será grande delante de Dios». Las palabras del ángel fueron recibidas con una mezcla de asombro e incredulidad. Zacarías, acostumbrado a las leyes naturales del mundo, no pudo evitar cuestionar cómo podría ser eso posible, dado que él e Isabel ya eran avanzados en edad. La duda le costó caro. Gabriel anunció que, por su incredulidad, Zacarías quedaría mudo hasta el día en que las promesas se cumplieran. A pesar de la aparente imposibilidad, la promesa se realizó. Isabel concibió y se recluyó en casa por 5 meses, inmersa en gratitud y alabanza. Ella decía: «Así me ha hecho el Señor, en los días en que se dignó quitar mi oprobio delante de los hombres». Mientras tanto, la mudez de Zacarías se convirtió en un signo evidente para el pueblo. Su incapacidad de hablar, después del servicio en el templo, se esparció rápidamente y muchos se preguntaban sobre el significado de ese acontecimiento. Los meses pasaron y el vientre de Isabel creció, llenando la casa de una alegría muy esperada. Finalmente llegó el momento del nacimiento. Isabel dio a luz un niño sano y los vecinos y parientes se alegraron con ella, reconociendo el milagro que Dios había obrado en sus vidas. En el 8º día, conforme a la tradición judía, se reunió la familia para la circuncisión del niño. En esa ocasión, era costumbre dar el nombre al recién nacido. Los parientes sugirieron que el niño debería llamarse Zacarías, como su padre, pero Isabel intervino decididamente. «No, él se llamará Juan». Confusos, los presentes recurrieron a Zacarías, quien pidió una tablilla para escribir. Con manos firmes escribió: «Su nombre es Juan». En el mismo instante, su voz fue restaurada y comenzó a alabar a Dios delante de todos. Este evento no solo marcó la vida de Zacarías e Isabel, sino que también resonó por toda Judea. La noticia se esparció rápidamente y todos los que oían hablaban sobre lo que el niño llegaría a ser, pues la mano de Dios estaba sobre él. Juan creció en gracia y sabiduría, con la misión divina de preparar el camino para aquel que vendría después de él, mayor y más poderoso. La promesa y el milagro de su nacimiento no solo fueron un consuelo para sus padres, sino el inicio de una nueva era de esperanza y redención para el pueblo de Israel. Desde los primeros días de su vida, Juan el Bautista ya estaba marcado por un propósito divino. Creciendo en la tranquila y apacible ciudad de Ein Karem, rodeado por el amor y la devoción de sus padres, Zacarías e Isabel, Juan se destacó como un niño inusual. Desde temprano había un brillo de sabiduría y una profundidad en sus ojos que intrigaban a todos a su alrededor. Sus juegos eran sustituidos por momentos de contemplación y oración, y su presencia transmitía un aura de serenidad y determinación. Los primeros años de Juan estuvieron inmersos en la tradición judía.
Aprendió a leer las Escrituras y a entender las enseñanzas de los profetas. Sus padres, conociendo la profecía que rodeaba su nacimiento, lo educaron con un cuidado especial, inculcándole el conocimiento de la ley de Moisés y el amor por la verdad divina. Sin embargo, lo que más se destacaba era su inclinación por la vida austera y de renuncia, un presagio de lo que estaba por venir. Cuando Juan alcanzó la adolescencia, un sentimiento de llamado comenzó a crecer dentro de él, un deseo irresistible de retirarse del mundo y buscar a Dios en soledad. Dejó atrás la comodidad de su hogar y se aventuró en el desierto de Judea, una región árida y desolada, donde la presencia humana era rara y la naturaleza salvaje dominaba. Para muchos, esto podría parecer una elección insensata, pero para Juan, el desierto era un santuario, un lugar de encuentro con lo divino. En el desierto, Juan encontró la verdadera esencia de su vocación. Su vida se convirtió en un testimonio vivo de simplicidad y devoción. Vestido con pieles de camello, símbolo de su renuncia a los lujos mundanos, se alimentaba de langostas y miel silvestre, mostrando su total dependencia de Dios para el sustento. Cada día en el desierto era una prueba de fe, una jornada de purificación y fortalecimiento espiritual. El desierto, con su vastedad silenciosa y paisajes desolados, se convirtió en el escenario donde Juan se transformó. Allí, escuchó la voz de Dios con más claridad, recibiendo la misión que lo convertiría en una de las figuras más importantes de la historia bíblica. Su predicación no surgió de un lugar de confort, sino de una vida de disciplina y sacrificio. Juan comprendió que el camino hacia la redención estaba pavimentado con arrepentimiento y humildad, y él estaba destinado a ser el heraldo de ese mensaje. Con el paso de los años, la reputación de Juan como profeta creció. Comenzó a predicar a orillas del río Jordán, donde su voz fuerte y convincente atraía multitudes. Hombres y mujeres de todas partes de Judea venían a él, curiosos y sedientos de una palabra de esperanza. Juan no ofrecía promesas fáciles. Su mensaje era de arrepentimiento y transformación. Bautizaba a aquellos que confesaban sus pecados, simbolizando la purificación y el renacimiento espiritual. El bautismo en el Jordán no era solo un ritual, sino una preparación para algo mayor. Juan sabía que su papel era preparar el camino para el Mesías, aquel que traería la salvación definitiva. Su predicación fervorosa y su vida ejemplar comenzaron a causar un impacto profundo. Personas de todas las esferas de la vida, desde simples campesinos hasta soldados y fariseos, venían a escuchar sus palabras y buscaban ser bautizados, renovando sus vidas en preparación para lo que estaba por venir. La influencia de Juan en el desierto también tenía un carácter político. Su crítica severa a los líderes religiosos y su denuncia de la corrupción e injusticia social resonaban por toda la región. Juan el Bautista se convirtió en un símbolo de integridad y valentía, desafiando a los poderosos y llamando a todos al verdadero arrepentimiento. La infancia y juventud de Juan en el desierto fueron, por lo tanto, una preparación intensa para su misión. Cada momento de soledad, cada ayuno y cada oración lo moldearon para ser el profeta que anunciaría la llegada de Jesús. El desierto no fue solo un lugar físico, sino un estado de espíritu donde Juan encontró la fuerza y la claridad para cumplir su llamado. Y así, con la autoridad que venía de una vida dedicada a la verdad y la justicia, Juan el Bautista se convirtió en el precursor del Mesías, pavimentando el camino para la salvación que estaba por venir. Juan el Bautista, con su figura austera y voz poderosa, se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. A medida que su reputación como profeta se extendía, cada vez más personas se dirigían a las márgenes del río Jordán, deseosas de escuchar sus palabras y ser bautizadas por él. Juan no se contentaba con predicar solo a los humildes y oprimidos. Desafiaba a líderes religiosos y civiles, denunciando la hipocresía y la corrupción,
Su mensaje de arrepentimiento y preparación para la llegada del reino de Dios resonaba por toda Judea, tocando el corazón de muchos y perturbando a aquellos que se sentían amenazados por su honestidad. Era un día claro y tranquilo cuando Jesús, viniendo de Nazaret en Galilea, se acercó a las márgenes del Jordán. Juan, al verlo, sintió una emoción profunda y una certeza inquebrantable de que estaba ante aquel de quien había hablado tantas veces, el Mesías, el ungido de Dios. Jesús se mezcló con la multitud, esperando pacientemente su turno para ser bautizado, sin llamar la atención hacia sí mismo. Cuando finalmente se presentó a Juan, éste reconoció inmediatamente la grandeza de Jesús. Sorprendido y humilde, Juan intentó disuadir a Jesús diciendo: «Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?» Jesús, con una serenidad que reflejaba su misión divina, respondió: «Deja estar por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia». Juan, comprendiendo la profundidad de las palabras de Jesús, consintió y lo bautizó en las aguas del Jordán. Mientras Jesús emergía del agua, algo extraordinario sucedió. Los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Una voz clara y poderosa se escuchó diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Todos los presentes quedaron maravillados, conscientes de que estaban presenciando un momento sagrado y transformador. Este evento marcó el inicio del ministerio público de Jesús y confirmó la misión de Juan el Bautista como precursor del Mesías. El bautismo de Jesús no fue solo un rito de purificación, sino un acto simbólico de su total identificación con la humanidad y el comienzo de su obra redentora. Juan, con su mirada profética, comprendió la magnitud del momento y la importancia de su papel en la preparación del camino para aquel que traería la salvación. Después del bautismo, la relación entre Juan y Jesús se hizo aún más evidente. Juan continuó predicando y bautizando, siempre señalando a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Decía a sus discípulos y a las multitudes que lo seguían: «Yo os bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. No soy digno de llevar sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego». La humildad y la claridad con las que Juan hablaba sobre Jesús mostraban su comprensión del plan divino. Sabía que su papel era preparar el camino y, una vez cumplido, retroceder para que Jesús pudiera cumplir plenamente su misión. Juan el Bautista ejemplificaba el verdadero espíritu de servicio y entrega, colocando siempre la voluntad de Dios por encima de cualquier gloria personal. Juan el Bautista, conocido por su fervorosa predicación y vida austera, se convirtió en un ícono de rectitud y valentía en una era marcada por la corrupción y la injusticia. Su voz resonaba no solo en las márgenes del río Jordán, sino también en los palacios de los poderosos, donde sus palabras llevaban un mensaje de verdad e integridad. Uno de los momentos más destacados de su vida fue su audacia al confrontar a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea y Perea, un hombre de poder e influencia. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, gobernaba con mano firme, pero también con un comportamiento moralmente cuestionable. Entre sus muchas acciones controvertidas, se destacó su matrimonio con Herodías, esposa de su medio hermano Felipe. Este acto no solo violaba las leyes judías, sino que también era visto como un escándalo a los ojos del pueblo. Herodes, dominado por sus deseos, desestimó las consecuencias de su unión ilícita, pero no contaba con la audacia de Juan el Bautista. Juan, fiel a su misión de proclamar la verdad, no dudó en denunciar públicamente el comportamiento de Herodes. «No te es lícito tener a la mujer de tu hermano», declaraba Juan, sin temor a las repercusiones. Su denuncia resonaba en todo el reino, llegando a los oídos de Herodes y Herodías. Herodes, aunque incómodo, respetaba a Juan como un hombre justo y santo, y temía las reacciones del pueblo, que consideraba a Juan un profeta. Herodías, por otro lado,
albergaba un odio profundo por Juan y deseaba verlo silenciado de cualquier manera. La valentía de Juan, al enfrentarse a Herodes, no se limitaba a una simple crítica. Era una condena clara e inequívoca de las injusticias e inmoralidades perpetradas por el gobernante. Juan sabía los riesgos que corría, pero su devoción a la verdad y a la justicia era mayor que cualquier miedo a represalias. Su encarcelamiento fue inevitable. Herodes, presionado por Herodías y temiendo la creciente influencia de Juan, ordenó arrestarlo y encarcelarlo en la fortaleza de Maqueronte, un lugar remoto y formidable situado en la cima de una montaña al este del Mar Muerto. Incluso en prisión, Juan no se calló. Su voz continuaba resonando a través de sus discípulos, que lo visitaban y llevaban sus mensajes al pueblo. La prisión, en lugar de silenciarlo, amplificó su causa. Juan se convirtió en un símbolo de resistencia contra la tiranía y la corrupción. La fortaleza de Maqueronte, con sus murallas imponentes, no podía contener la fuerza espiritual de Juan, cuya valentía inspiraba a todos aquellos que anhelaban justicia. Herodes, dividido entre el respeto por Juan y la presión de Herodías, frecuentemente conversaba con el prisionero, intrigado por sus palabras y su carácter inquebrantable. Juan el Bautista, incluso en cautiverio, mantuvo su dignidad y firmeza, jamás cediendo a la tentación de suavizar sus críticas o negociar sus principios. Sabía que su destino estaba en manos de Dios y que su misión era mayor que cualquier sufrimiento temporal. El destino de Juan el Bautista, el profeta que se atrevió a desafiar la corrupción y la injusticia, culminó en uno de los actos más conmovedores y dramáticos de la historia bíblica. Aprisionado en la sombría fortaleza de Maqueronte, Juan aguardaba el desenlace de su sentencia. A pesar de las frías piedras y las implacables murallas que lo rodeaban, su fe permanecía inquebrantable. Juan sabía que su misión no terminaba con su vida. Él estaba consciente de que su sacrificio era un eco de la verdad que predicaba. En la prisión, Juan continuó siendo un faro de esperanza para sus discípulos y seguidores. Ellos lo visitaban con frecuencia, trayendo noticias y llevando sus mensajes al pueblo. Entre estos seguidores estaba Andrés, quien más tarde se convertiría en uno de los apóstoles de Jesús, siendo testigo de la integridad y la devoción de Juan en sus últimas horas. Juan, con su voz firme, incitaba a todos a mantener la fe y la esperanza, pues el Mesías estaba entre ellos. La trama que sellaría el destino de Juan fue tejida por Herodías, cuya venganza no conocía límites. En la celebración del cumpleaños de Herodes se presentó la oportunidad. Salomé, hija de Herodías, bailó para Herodes y sus invitados. Encantado por la actuación, Herodes hizo una promesa imprudente: concedería a Salomé cualquier cosa que ella pidiera. Orientada por su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes, a pesar de su reticencia y respeto por Juan, no podía retractarse de su promesa delante de sus invitados. Se dio la orden y Juan el Bautista fue decapitado. Su cabeza fue entregada a Salomé, quien la presentó a Herodías. Así, el profeta encontró su fin terrenal, pero su espíritu y legado apenas comenzaron a elevarse. La muerte de Juan el Bautista fue un choque y un signo para muchos. Sus discípulos, profundamente afectados, recuperaron su cuerpo y lo enterraron con respeto y reverencia. La noticia de su martirio se esparció rápidamente, llegando hasta Jesús. El mismo Jesús, al enterarse de la muerte de Juan, se retiró a un lugar solitario, reflexionando sobre el sacrificio de su precursor y el significado de su misión. Juan el Bautista no fue solo un profeta, fue el heraldo de una nueva era. Su martirio simbolizó la valentía de hablar la verdad contra todas las adversidades y la disposición de sacrificar la propia vida por un propósito mayor. Su legado perdura hasta hoy, inspirando a millones a vivir con integridad y a luchar por la justicia. El impacto de Juan el Bautista se extendió mucho más allá de su vida. Él preparó el camino para Jesús, no solo por sus palabras, sino por su ejemplo de fe y valentía. Juan es recordado como el precursor que señaló al Cordero de Dios,
el primero en reconocer públicamente la misión redentora de Jesús. Su vida y muerte fueron un preludio poderoso para el ministerio de Cristo, señalando el inicio de la nueva alianza entre Dios y la humanidad. Además de su papel religioso, Juan el Bautista influyó en la cultura y el arte cristiano a lo largo de los siglos. Su imagen, vestida con pieles de camello y sosteniendo un bastón con la inscripción Exe Agnus Dei, he aquí el Cordero de Dios, se convirtió en icónica en pinturas, esculturas y vitrales. Artistas renacentistas como Leonardo da Vinci y Caravaggio capturaron la esencia de Juan, eternizando su semblante austero y su espíritu indomable. El legado de Juan el Bautista también se manifiesta en las prácticas y rituales cristianos. El bautismo, uno de los sacramentos fundamentales, tiene sus raíces en el ministerio de Juan. Como ya debes haber notado, los valores de la sociedad actual están completamente corrompidos y el futuro de tu familia puede estar en juego. En el primer comentario del video está el enlace para el libro Los Santos y la Familia, Cómo proteger y fortalecer tu hogar, una de las mayores obras que he escrito. Lee este libro y fortalece tu hogar para que tu familia siga unida en un futuro cada vez más sombrío que nos espera. El canal está pasando por dificultades y esta es la mejor manera de ayudarme. Dios te bendiga mucho.